Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. El fracking es la paradoja del viraje energético de Sheinbaum. El sector gasolinero reitera que busca lograr precio máximo de diésel en 28.28 pesos y Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Es lunes 13 de abril, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en Expansión. Qué gusto y qué milagro que nos dejan conversar, Fer, por primera vez en este espacio, a ti y a mí. Buen lunes, Fer. Muy buen lunes, Beto, también a todos nuestros podescuchas. La verdad es que yo estoy muy contento de finalmente compartir este espacio contigo. Ya nos hacía falta una edición del Daily, Beto, y la verdad es que viene mucha información muy interesante y también unas buenas noticias hacia el final de este episodio. Sí, claro, porque aquí hablamos de todo tipo de información, Fer. Oye, pero ¿qué te parece si arrancamos con un tema que generó mucha conversación la semana anterior y creo que va a seguirla generando por lo polémico, controversial, por de pronto que rompe incluso con, digamos, fantasmas del pasado, el fracking? A ver, Fer, es una gran paradoja del viraje energético de Sheinbaum. Se trata de extraer más gas para depender menos, sobre todo del exterior. México es muy dependiente del gas que compra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, Fer, este anuncio que dio a conocer la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum, pues rompe con mucho del mensaje del discurso que decía su antecesor Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que sí está bastante interesante. Seguramente, como lo dices, vamos a seguir hablando acerca de este tema. La presidenta Claudia Sheinbaum plantea esta opción como una vía para fortalecer la soberanía energética. Creo que ese concepto de soberanía es muy importante, como tú lo mencionaste, reducir la dependencia del gas importado, pero hay especialistas que dicen o están advirtiendo que esta decisión implica riesgos ambientales. Yo me acuerdo que también no es una conversación actual, lo vemos o hemos estado hablando del fracking desde hace varios años. Yo recuerdo la reforma energética de Peña Nieto, que en ese entonces también se planteaba esta preocupación ambiental, y en ese sentido la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la AMEXI, considera que por un lado sí se necesita fortalecer la soberanía energética para establecer más condiciones de competitividad y atraer inversión, porque ahí están los datos que creo que son interesantes, Beto, y es que México importa alrededor del 75% del gas que consume. Entonces sí es muy importante esta reducción. La meta del gobierno es aumentar la producción de la molécula hasta en un 155% al finalizar el sexenio. Sí, mira, a ver, Fer, creo que es muy interesante estos datos que acabas de comentar, porque si México importa 75% del gas, implica que somos dependientes, totalmente dependientes, no generamos nuestro propio gas. Ahora imagínate en estos momentos de tanta tensión geopolítica con el asunto de el conflicto que hay en Medio Oriente, pues desde luego que se han estado moviendo mucho los precios de los energéticos, y esto ¿qué es lo que hace? Pues encarecer al final de cuentas no solamente digamos el precio del petróleo, de las gasolinas, también del gas, y pues ahí es donde nos pega y donde ya creo que ya las autoridades empezaron a hacer cuentas y dijeron, Dios, o sea, el asunto ya está complicado, complejo, porque pues nos afectan las finanzas, necesitamos ya empezar a hacer un cambio. Y pues muy interesante, porque decía, pues rompe con lo que, digamos, con el mensaje del presidente anterior, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum hace un pequeño cambio en el tono, diciendo que va a ser un fracking no convencional.
Esto quiere decir que más amable con el medio ambiente, con más tecnología que pues tratará de dañar lo menos posible cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y que esto pues no tenga tampoco muchas consecuencias y que a la vez pues traigan otro tipo de problemas. Ya estaremos viendo, pero a ver, hay quienes están a favor, por supuesto, porque el sector energético es muy estratégico para México. Hay muchas posibilidades de potenciarlo, pero desde luego también hay voces que pues están criticando esta medida, esta acción. Me parece interesante, por una parte, el cambio de discurso, porque incluso la misma presidenta, cuando se dio todo el tema de la reforma energética, fue bastante crítica acerca del fracking. Ahora, con estas nuevas o supuestas nuevas tecnologías que van a realizar, incluso mencionó que va a haber apoyo de científicos, expertos en agua y en geología para buscar un nuevo tipo de fracking más actualizado. Pero, como tú lo decías, hay voces en contra. Jorge Martínez, por ejemplo, integrante de la coalición México Resiliente, dijo que el gobierno ve como un problema sí la dependencia del gas fósil importado de Estados Unidos, pero no es la solución, porque nos sigue manteniendo atados a los combustibles fósiles. Entonces creo que eso es muy interesante, ese planteamiento de que no hay una solución y no hay una apuesta tan fuerte por transicionar a energías más limpias. De hecho, también Alejandra Jiménez, de la Alianza contra el Fracking, señaló que por más que se extrajera todo el gas del subsuelo mexicano, no sería suficiente para cubrir ni siquiera la demanda actual. Creo que ahí ese tipo de puntualizaciones nos dan una muestra de qué tan grave es el problema. Sí, y la conversación va a seguir, Fer. Creo que eso, a ver, para mí siempre va a ser enriquecedor tener todas las posiciones. Al final se encontrará algún punto de equilibrio que se encuentre lo más óptimo para el país. Y yo creo que sí, de alguna manera se tiene que empezar a virar a un modelo en el que no dependas tanto del exterior. Sobre todo, te digo, pues en estos momentos en los que la incertidumbre priva, pues México también necesita proteger sus finanzas, porque al final de cuentas no protegerlas termina teniendo un costo y el que lo termina pagando es el consumidor. En fin, Fer, más allá de un cambio ideológico, este tema del fracking revela los límites del modelo energético actual. Apostar al fracking puede dar margen en el corto plazo, pero se necesita una estrategia, porque sin ella el costo, como te lo decía, puede trasladarse al futuro. Y este debate energético también, Fer, pues al final llega directo al bolsillo de las personas. Y mira qué interesante este tema de lo de la tensión geopolítica allá en Medio Oriente, porque se nos están encareciendo los combustibles. De pronto las autoridades gubernamentales se ponen de acuerdo con el sector empresarial, en este caso con los gasolineros, y hacen un acuerdo para que se tope el precio de la gasolina magna y también el del diésel. Pero ¿qué crees? Detectamos que hay muchas gasolineras que no estaban respetando este tope de vender el diésel en 28.28 pesos el litro. Y pues esto ya ha obligado a la presidenta a decir, no hay razón para que se venda más caro. Es correcto, Beto. También surgió un comunicado por parte de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, donde invitó a estas estaciones de servicio a formar parte de la iniciativa de lograr ese precio menor a los 28.28 pesos por litro. Y lo que tú mencionabas, la verdad es que las cifras son bastante reveladoras. El 8 de abril en Expansión informamos que casi 8,000 gasolineras de un total de más de 14,000 que hay en todo el país no estaban cumpliendo con el tope al precio del diésel. Entonces creo que sí es un tema en el que se necesita llegar a acuerdos, porque el diésel afecta en muchísimas otras cosas, no solo en el precio propio del diésel. Nos va a impactar a todos en el bolsillo. Sí, porque como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el diésel al final de cuentas es el combustible del autotransporte, el que mueve las mercancías, y cuando se le encarece al transportista mover el jitomate, la cebolla, la verdura que tú quieras, la fruta que tú quieras o el bien que tú quieras, pues lo tendrá que trasladar en algún momento al consumidor. Y lo que está tratando y
lo que busca evitar el gobierno es justamente que esto se convierta en una espiral inflacionaria. Incluso el gobierno desde hace varias semanas ha estado aplicando un estímulo a los combustibles. De hecho, el pasado viernes aplicó por quinta ocasión un estímulo al diésel para evitar o para contener, sobre todo para contener que esta volatilidad que estamos viendo en los combustibles termine afectando el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, nunca falta el que se aprovecha de la situación y a escondiditas pues te vende el litro más alto de lo que debe. Creo que sí es muy importante también darle desde Hacienda esa certidumbre al bolsillo de los mexicanos. En esta quinta semana consecutiva con el estímulo, se mencionó que será del 80.3%, que es ligeramente menor al de la semana anterior, que fue el 81.2%. Entonces, esta cuota por el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, al litro de diésel, será de $1.45, Beto. Y es que ante este incremento del petróleo a nivel global, obviamente como tú lo decías, ¿no? Por el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Irán, pues Hacienda está activando estos estímulos a las gasolinas, al diésel, con el objetivo de justo amortizar las alzas en los precios en las estaciones de servicio. Ahora, no olvidemos que se trata esto de un pacto voluntario, o sea, lo que acordaron autoridades y gasolineros le llamaron un pacto voluntario. Ya cuando le pones la palabra voluntario, pues de pronto creo que los gasolineros han de sentir que pues hay margen para moverse un poquito. Lo que sí es que este tema de ponerle tope a los precios, pues deja de manifiesto que si no hay incentivos claros o una supervisión efectiva, pues el mercado simplemente no lo sigue. Así que esto muestra que controlar precios sin distorsionar el sector es más complejo de lo que parece. Ahora, Fer, lo que sí es que para entender este fenómeno de que se nos está encareciendo la vida por medio de los combustibles, tiene una razón. ¿Sabes cuál es el problema? Lo hemos dicho aquí en este episodio, esta tensión que está ocurriendo por la guerra en Irán, cuando uno pensaría, bueno, se firmó una tregua, se acordó una tregua de 2 semanas, pero después resultó que era una tregua medio endeble porque al final leíamos, nos enterábamos que había de todos modos misiles en otras zonas cercanas al conflicto. Bueno, esto está generando mucha incertidumbre y ayer domingo pues todavía Trump le puso más incertidumbre al grado de que en las primeras horas de ya lo que es el lunes en los mercados asiáticos que ya empiezan, digamos, a moverse, los mercados empiezan a comportarse erráticos, el precio del petróleo se volvió a disparar y esto es porque Donald Trump ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, esto tras el fracaso de las conversaciones con Irán. Es así, la verdad es que creo que es uno de esos conflictos en el que no te puedes fiar de nada, de que las conversaciones que se dan en un día cambian al siguiente, porque aunque reconoció Trump que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, también afirmó que Teherán se había mostrado firme en el punto o en la negativa de detener su plan nuclear. Entonces creo que sí es un tema muy muy importante. También dijo que Irán había fallado en reabrir el estrecho de Hormuz, que es una condición clave para el cese al fuego de 2 semanas. En su red social, Truth Social, también dijo que la Armada de los Estados Unidos iniciará el proceso de bloquear a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho y que cualquier iraní que les dispare será enviado al infierno. Con esas palabras lo escribió hasta en mayúsculas, Beto. Sí, ya conocemos el estilo de Donald Trump y además de que le ha encantado mandar estos mensajes a través de su red social, Truth Social, como bien lo comentas, muy muy particular este estilo de Donald Trump. Además insinuó que hay otros países que van a participar en el bloqueo del estrecho, lo que sí es que no sabemos cuáles porque no dio más detalles. De pronto eso también preocupa porque no sabemos si está blofeando o si verdaderamente su amenaza es real. El chiste es que el ejército de Estados Unidos, Fer, anunció que
comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 8 horas del centro de la Ciudad de México. Entonces, creo que vamos a tener otra vez un lunes con mucha volatilidad en los mercados financieros, en los mercados energéticos. Es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando, Fer, tampoco no es nuevo, claro. Pero yo creo que lo que sí es que a nadie le conviene que estemos en este ambiente de no saber qué va a pasar mañana. Sí, totalmente, porque aparte hay muchísima tensión en el ambiente. Mientras Trump está lanzando este tipo de mensajes, también Irán responde. Los guardianes de la revolución afirmaron que sus fuerzas están manteniendo el control total del estrecho. El jefe de la Marina de Irán, Shamran Irani, calificó de ridícula la amenaza del presidente estadounidense y Teherán también bloqueó el estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero. Entonces, sí hay muchísima tensión alrededor de este conflicto, como tú lo mencionas. No solo está golpeando en el tema geopolítico, sino que se traduce en un tema económico financiero muy grave para todos. Muy grave para todos y al final, como te decía, lo termina, o sea, esta incertidumbre, estos choques, lo termina absorbiendo toda la economía y lo peor de todo es que lo termina absorbiendo sobre todo el ciudadano de a pie. Fer, mejor vámonos con algo que ya no sea tan bélico, tan destructivo. También hay buenas noticias, fíjate que curiosamente tiene que ver con estas políticas de Donald Trump que de pronto te dice algo, de pronto cambia la jugada. Aquí el caso es que Estados Unidos elimina el impuesto a envases de aluminio y por supuesto las que están celebrando son las cerveceras en lata porque bueno, pues este impuesto que se aplicaba al aluminio, tú sabes que se vende mucho producto, sobre todo las cervezas se venden en latas, son de este producto y bueno, pues tenían que pagar este arancel. Al final, pues también los consumidores de allá seguramente se les encareció la compra de las cervezas, sí. Pero ya le echaron marcha atrás a este arancel. Digo, para la industria cervecera mexicana es una buena noticia. Definitivamente son buenas noticias. Era un impuesto de 25% sobre aluminio, cobre y acero, lo mencionabas. El ajuste entró en vigor el 6 de abril y sí, totalmente es algo bueno para las cerveceras, para las exportadoras nacionales porque, a ver, vamos a explicar. Creo que también está el tema de que Estados Unidos estableció criterios más precisos ahora sobre el contenido metálico y está permitiendo estas exenciones cuando representan una baja proporción del valor total del producto. Entonces, definitivamente es así como se están beneficiando las exportaciones mexicanas. Nada más por dar datos también, que nos encantan dar estos datos. Una de las empresas cerveceras que enfrentó este panorama complejo es Constellation Brands, que concentra buena parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Del 97% de la cerveza que México envía a Estados Unidos, 90% corresponde a marcas que produce esta compañía en plantas ubicadas en el norte del país, Beto. Así es, y no solamente las cerveceras son, digamos, las grandes ganadoras con esta decisión, Fer, también embotelladoras como FEMSA, como Arca, que envían muchos productos enlatados a Estados Unidos, aunque en menor medida, porque tienen otro tipo también en su portafolio, tienen otros productos que están, que se envían con productos PET, con plásticos, esos pues por supuesto que no estaban grabados, pero hay refrescos en lata que enviaban, pues también les pegaba, aunque en un margen muchísimo menor que las cerveceras. Al final, bueno, estas empresas que enviaban mucho producto en aluminio, en acero, en cobre, podrán darse un respiro y pues son buenas noticias, Fer, cambios al final en las políticas comerciales de Estados Unidos que seguramente se van a acentuar más ya pues en vísperas de ver cómo va a ser esto de la revisión del TEMEC. En fin, Fer, es lunes y no queremos que todo parezca presión, aranceles, guerra. Pasemos a un tema que también habla sobre proyectos que pueden facilitar la vida en la ciudad. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Fer, y seguramente como yo,
tú también ya te estás frotando las manos por el Mundial. Sí. Verdaderamente los mexicanos, creo que a mí me quedó muy de manifiesto ahora que fueron los juegos de los repechajes. Somos muy buenos para armar la fiesta, pero también tenemos que generar las condiciones para que los visitantes se puedan mover a donde quieran, y creo que se están dando también igual los pasos correctos. Por lo pronto la Ciudad de México sí está acelerando justo el tema de una infraestructura más amable para nuestros visitantes. Uh-huh. Crece Ecobici y también las rutas de movilidad. Y yo definitivamente, Beto, creo que México sí va a ser el país, a pesar de que tenemos pocos partidos en este mundial, va a ser el país que le ponga el ambiente entre México y Canadá. Somos los más futboleros completamente. Yo me estoy frotando las manos por ese partido España-Uruguay en Guadalajara. Sí. Creo que va a ser de los mejorcitos de la fase de grupos. Uh-huh. Y como tú lo dijiste, por lo menos en Ciudad de México, la inversión para mejorar el servicio del metro será de poco más de 5,180 millones de pesos. No es poca la cifra y se espera que las obras entren en operación entre abril y principios de mayo, que obviamente es antes del partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Yo la verdad ya quiero ver cómo va a quedar el Metro Auditorio, que es uno de los que más le están metiendo ahí al tema de la remodelación, pero también el sistema público de préstamo de bicicletas Ecobici, que yo soy un usuario bastante asiduo. Tendrán un aumento en el número de unidades. Está proyectada la adquisición de 15,000 unidades nuevas con el objetivo de atender la demanda rumbo al torneo, Beto. Sí, es una estrategia, porque hay que recordar que se está calculando que puede haber 5 millones de visitantes durante el Mundial, pero además, Fer, creo que siempre este tipo de proyectos tiene al final, el objetivo es que se sientan cómodos, que se puedan mover durante el Mundial, pero también una vez que termine el evento, que la gente que vive en la ciudad pues pueda ya vivir los beneficios permanentes de esta... Que se nos queden las consecuencias del Mundial, ¿no? No solo la pasión del juego. No, totalmente. Y sí, porque pues tú sabes que no es fácil de pronto con el tráfico, y bueno, el metro a veces rebasado, colapsado, pero pues esperamos que con estas inversiones, el propio sistema de Ecobici con 15,000 unidades más, pues seguramente esto va a permitir que mucha gente llegue a sus centros de trabajo, llegue a las escuelas, se pueda mover por donde quiera y que lo haga mucho más rápido. En fin, el Mundial nos abre una gran ventana de oportunidad para pues tener una infraestructura más amable en general para nuestros visitantes, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, pero también para quienes vivimos en esta hermosa pero también caótica Ciudad de México. Sí, y en ese sentido creo que va a estar muy interesante lo que se haga con la línea 4 del Metrobús, por ejemplo, que van a tener una nueva ruta que va a conectar la Glorieta Amajac, que está en Reforma, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso creo que está muy bueno para los turistas y para los locales, los que aquí estamos siempre moviéndonos de un lado a otro. El tren ligero de Tasqueña a Xochimilco también va a tener una ampliación, porque va a pasar de 2 a 4 vagones. Ahí ese cambio, la verdad, Beto, yo no sé por qué no se había hecho desde antes. Creo que es una cosa que le va a beneficiar mucho a la ciudadanía, a la gente en Ciudad de México, y completamente es un beneficio más allá del torneo del Mundial. Incluso, por ejemplo, en los partidos del Estadio Azteca, esa zona suele colapsar. Suele colapsar, Fer, y bueno, tenemos que terminar este episodio, Fer, porque también nosotros tenemos que ir a nuestro centro de trabajo, y hoy todos regresan, estudiantes que estuvieron de vacaciones regresan a clases, y pues muchas personas que también que trabajan en las oficinas, que tuvieron unos días de vacaciones por la Semana Santa, por la Semana Pascua, vuelven. Así es que antes de que colapse la ciudad, vámonos, Fer, porque hay mucho que trabajar. Te agradezco mucho y qué gusto tenerte aquí en el Expansión Daily. Al contrario, Beto, muchísimas gracias también por la invitación. Es un gusto compartir este podcast y pues hacerle más ameno el camino a todos nuestros podescuchas.
Correcto. Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó